Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Muy buenas, aquí estamos para compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra. Por eso te ruego que el Espíritu Santo sea quien nos llena de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría y de tu entendimiento. Obra, Señor, en este momento en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que en ciertos círculos es un poco complicado llegar a ciertos acuerdos, y es acerca de los milagros. Los milagros tienen siempre un propósito. Yo creo que la unción y el poder de Dios tienen siempre una finalidad. Por eso quiero compartir con ustedes este pasaje y vamos a tratar de mirar algunas cosas importantes, relevantes de este pasaje. Está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4, dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo yo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pide a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan, y luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llene, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Los hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva, paga tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. De lo que voy a hablar entonces es de la unción y el poder de Dios tienen una finalidad. El hombre de hoy necesita de poder y de milagros, pero para que esto suceda se necesitan personas en crisis, ya sea en la salud, ya sea en la parte espiritual, en la parte económica. Veamos por medio de este milagro, el milagro de Eliseo y de la viuda, ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra visión de nuestra vida espiritual, del culto, de los milagros, del poder y de todo lo que sucede alrededor de nosotros en este aspecto? Yo veo aquí una necesidad, primero, que se expresa y que es sentida, o que es sentida y se expresa. El esposo de la viuda, pues bueno, se había muerto, por eso era viuda, ¿verdad? Él había muerto y había dejado deudas. Esto es muy común en la vida de hoy, de personas que dejan deudas en sus familias. A veces no se hace por mala intención, sino porque a veces no salen las cosas como nosotros hubiéramos querido. Pero hay algo que me llama la atención aquí, y es que este era un hombre temeroso de Dios. Es decir, que era una persona que tenía cierta inclinación a lo religioso, pero aparte de eso era un hombre que vivía en una forma santa. Por eso dice que era temeroso de Dios. Era también un hombre que conformaba parte de la escuela de profetas. Así que
seguramente no era alguien desconocido para el profeta Eliseo, era una persona que era conocida por su compromiso con Dios y su compromiso con la escuela. La viuda se ve ante una crisis un poco complicada, un poco difícil. Hay una deuda, hay que pagarla, no hay dinero con que pagarla. Entonces el acreedor piensa que la mejor forma de obtener su dinero es tomando como esclavos a los hijos de la viuda. Ellos estaban jóvenes y pues representaban económicamente mucho porque era una fuerza de trabajo muy especial y quién sabe por cuántos años podrían vivir, y así que la deuda tendría que haber sido bien alta, o también el acreedor estaba tratando de aprovechar. Nosotros a veces nos encontramos en crisis parecidas, no necesariamente en lo económico, pero a veces también nos sentimos en esas crisis cuando estamos enfermos, por ejemplo. Ahí está el dolor, ahí está la enfermedad, pero no hay cómo mitigarla, no hay cómo recibir la sanidad, la salud. Y aunque vayamos al médico y aunque tomemos medicinas y aunque hagamos ciertas cosas, la enfermedad está ahí. Estamos en la crisis, en el problema de la enfermedad. También puede ser que estamos en esas crisis que a veces vivimos los matrimonios, las parejas, esas crisis en las que a veces hasta hemos pensado en separarnos, en divorciarnos, esas crisis que a veces tenemos como padres con nuestros hijos, porque aunque seamos cristianos y tratemos de formarlos en el temor de Dios, algunas veces nuestros hijos deciden tomar sus propios caminos, sus propios rumbos, y a veces son víctimas de la drogadicción o no sé, el sexo ilícito. Hay tantas cosas. Todas son crisis que nosotros tenemos y que nosotros presentamos y por las cuales estamos clamando por un milagro. Yo no sé qué está pasando en su vida, si hay algo de lo que he mencionado o algún otro aspecto, pero ahí está la crisis, ahí está la dificultad. El profeta Eliseo, cuando llega la mujer aquí y le dice, mire, mi esposo dejó una deuda, el acreedor va a tomar a mis hijos como esclavos y pues yo no lo considero justo, estoy desesperada, son mis hijos y quién quiere ver a sus hijos como esclavos. El profeta entonces, él no asume la deuda. Escuche, él no asumió la deuda, tampoco asume ayudarla en una forma directa. ¿Sabe usted que muchos esperan que el pastor sea quien asume las problemáticas que viven los creyentes, y no siempre puede ser así? Hay ocasiones en que el pastor debe proveer en una forma directa, pero no siempre. Y en este caso Eliseo es como un ejemplo de esa parte. Eliseo escucha la necesidad, escucha que la mujer está desesperada, pero no le dice, tranquila, a ver cuánto es, yo pago. No, señor. Eliseo le hace una pregunta. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Es decir, que sería algo de ella, que tendría que salir de ella, no del profeta, no de la escuela de profetas, tenía que salir de ella. Entonces, en crisis, están en dificultades, la solución no tiene necesariamente que salir de los que le rodean a usted. La necesidad y la solución a esa necesidad tiene que salir necesariamente de usted, de lo que usted tiene. Por eso Eliseo le dice a la mujer, ¿qué tienes? A ver, ¿qué tienes en casa? Note que la primera respuesta de la mujer es una respuesta negativa, es una respuesta donde ella no quiere admitir que tiene recursos. Ella lo que le dice es, yo no tengo nada en la casa, no tengo nada en casa. Entonces, ¿qué tienes en tu casa?, le pregunta el profeta. Ella dice, no tengo nada, no tengo nada. Entonces la primera reacción de la mujer es una reacción negativa, que es quizá lo que a veces nosotros enfrentamos cuando necesitamos un milagro. Y es que nosotros creemos que nosotros no tenemos el suficiente poder para enfrentar eso y pedir por ese milagro. Pero la mujer como que al mismo tiempo reacciona y no tengo nada, pero ella quizás seguramente estaba pensando,
en monedas, en dinero, en cómo de pronto por allá escondido tiene algún denario o algo, yo no sé, pero al mismo instante yo podría decir que es el Espíritu de Dios el que la inspira a que vea que ella sí tiene recursos. Ella solamente le dice, no tengo nada, porque es una cosa como normal en nosotros sentir que no los tenemos esos recursos. Por eso es que vamos al evangelista, por eso es que vamos al pastor, por eso es que vamos al hermano que tiene poder en la iglesia y nosotros mismos no queremos enfrentar que nosotros podemos pedir el milagro y que suceda el milagro por los recursos que nosotros tenemos. Ella dice, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. La segunda respuesta, aunque sigue siendo un poquito negativa, porque muestra el frasco de aceite como algo que no tiene importancia, que como que no va a ser la solución, como que no va a traer ningún bienestar a ella, sino una vasija de aceite. Ella dice en la versión, la Nueva Traducción Viviente, que es la que leí, dice que no tengo sino un frasco de aceite de oliva, mostrando que es algo como muy pequeño, como queriendo decir que es un frasquito de aceite de oliva para una necesidad tan grande, para una deuda tan grande. Entonces, es ahí donde viene el milagro. Es ahí donde Eliseo ve que si hay algo en ella y con lo que ella puede enfrentar la dificultad. La visión del profeta es una visión amplia, es una visión bien amplia. Le dice a ella, pide para ti vasijas prestadas, pero le dice, no pocas, no pocas. Eliseo conocía el poder de Dios. Eliseo sabía del poder de Dios. Y él esperaba en este momento un gran milagro. Ahora, hasta ahí llega la acción del profeta. De aquí en adelante, la responsabilidad completa está en la viuda. En ella está la responsabilidad completa. Eliseo le dice, enciérrate tú y tus hijos. Esto para mí es como un símbolo de oración en grupo, como cuerpo, como familia. Se van a encerrar juntos a estar en comunión con Dios, porque lo que va a venir es un milagro, y es un milagro impresionante, impresionante. Entonces tienen que estar juntos y estar en una comunión íntima con Dios y estar en una comunión íntima de fe, porque se necesitaba que los tres tuvieran la misma fe, y allí es donde va a entrar en acción el milagro. El otro aspecto que yo veo aquí es la obediencia. La mujer obedece. Quizás lo podríamos decir los hijos, pues los hijos no tenían otro remedio que obedecer a la mamá, pero también hay un espíritu de obediencia en los tres. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿realmente ella esperaba que pasara algo extraordinario? ¿Cómo se imagina usted que ocurrió el milagro? ¿Cómo se imagina usted que sucedió ese milagro? Un primer requisito, escúcheme lo que le voy a decir, un primer requisito para que los milagros pasen es no razonarlos. No los razone. Si la mujer se hubiera puesto a pensar, tengo un frasco de aceite, ¿y cómo voy a llenar con un frasco de aceite? ¿Cómo voy a llenar todas las demás vasijas? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? Si ella se pone a razonar eso, el problema en razonar es que la fe se mina, la fe se viene al piso. Yo una vez, cuando yo era profesor de creo que era de vida de Cristo en el seminario bíblico, le puse a mis alumnos a que se imaginaran cómo había sido el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, o de los peces y los panes. Y les puse a que pensaran un poquito en qué momento había ocurrido el milagro. En el momento en que el Señor partió, o era en el momento en el que ellos iban sacando del canasto y sacaban y nunca se agotaba. En algún momento estaba pasando el milagro.
El asunto aquí no era razonarlo, aquí el asunto era obedecerlo. La mujer aquí lo que tiene que hacer es obedecer. Muchas veces los milagros no pasan en nuestra vida porque nosotros los razonamos. Por ejemplo, mire, mi sobrino, él perdió un riñón cuando era un niño, creo que no alcanzaba a tener todavía 7 años de edad cuando perdió el riñón, pero él desde ese tiempo, pues él ha sido criado en la iglesia, mi hermana ha sido una mujer de fe, todos en la casa hemos sido de fe, y mi sobrino fue levantado en ese ambiente de creer que Dios hace cosas grandes. Y él oraba: Señor, ponme un riñón nuevo. Él nunca sabe en qué momento, pero de pronto un día tiene un riñón nuevo. Él nunca razonó cómo puede hacer Dios para que se forme un riñón nuevo, o cómo me va a poner un riñón nuevo. No, el milagro. Usted tiene cáncer, no razone cómo es que Dios va a poder hacer que eso de quitar el cáncer. Usted tiene, no, yo no sé qué enfermedad. Pensemos en una enfermedad de las que se consideran hoy como enfermedades terminales incurables, como es el VIH. Para Dios nada es imposible. No lo razone, solamente créalo, créalo. Para mí, su frasco de aceite de oliva es la fe que usted pueda tener en que Dios puede hacer el milagro. Hubo aceite hasta donde hubo vasijas. El aceite alcanzó para llenar todas las vasijas que tenían. Dejó de haber aceite cuando ya no hubo vasijas. O sea, yo me imagino a esta mujer con ese frasco de aceite, lo pondría de pronto así mientras escurría el aceite y se llenaba la primera vasija. Yo no sé si ya lo volteaba o no mientras ponían la otra, pero ahí estaba llenando, llenando, llenando. Y llega un momento en que, ¿qué pasó? ¿No hay más vasijas? No, no hay vasijas. Y cesó el fluir del aceite. Qué milagro tan especial y tan espectacular para solucionar una crisis económica. Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar nuestras vidas. Dios puede cambiar nuestra economía. Dios puede cambiar nuestro riñón. Dios puede cambiar nuestro hígado, nuestro páncreas. Dios puede cambiar nuestro corazón. Dios puede cambiar todo lo que Él quiera, porque Él es el creador. El creador. Y Dios es un Dios de milagros, de milagros creacionistas. Esto es algo que a veces nosotros lo razonamos demasiado y por eso nos pasan los milagros. Si nosotros como iglesia, como personas seguidoras de Cristo, queremos milagros y necesitamos y queremos poder, entonces necesitamos las vasijas. ¿Quiénes son las vasijas? Las vasijas son los que van a recibir el milagro. Somos nosotros, somos nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia. El aceite ya está en todos nosotros porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos aceite suficiente para llenar vasijas del poder de Dios, del amor de Dios, de la gloria de Dios. Lo que necesitamos es sencillamente vertir el frasco del aceite de la unción del Espíritu Santo para que toque y llene a otras vasijas. Dios puede hacer milagros hoy y Él los hace con propósitos definidos. Si queremos milagros, debemos llegar a donde están las necesidades, donde hay personas necesitadas. Si queremos milagros, tenemos que llegar a donde están los enfermos. Si queremos milagros, necesitamos llegar a la persona que tiene crisis económica, al que está en crisis en su matrimonio o con sus hijos. Ahí tenemos que llegar con que nosotros tenemos la manera de que el aceite nuestro fluya a favor de ellos para la gloria de Dios. Quiero terminar con esto. Si queremos que Dios obre en nosotros y en la iglesia en general, pero en este caso en usted, en mí, y que Dios obre con poder y milagros, nosotros debemos ser los primeros en ser retados a conseguir las vasijas. Consigamos las vasijas. Vasijas hay a montones alrededor nuestro, personas que necesitan del milagro de Dios. Si hay vasijas, hay aceite. Si hay enfermos, habrá milagros.
Si hay necesidades, tendremos respuestas de parte de Dios. Así que yo le invito para que hoy hagamos un compromiso con Dios, el compromiso de buscar esas vasijas para nosotros llenarlas del aceite de la unción del Espíritu Santo y que reciban el milagro que necesitan. El primer milagro, el milagro más grande que necesita la gente hoy es la salvación en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias porque hay aceite en mí, la unción de tu Espíritu Santo, la frescura de tu Espíritu Santo. Esos ríos de agua viva que me dice tu palabra están en mí, Señor. Ahora ayúdame, Señor, a encontrar esas vasijas en las cuales vertir ese aceite, el aceite de la unción, el aceite de la bendición, de la sanidad, del milagro, Señor. Yo te lo ruego, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí conmigo. Dios lo bendiga y lo espero en una próxima ocasión. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.